Como hemos visto en un vídeo anterior, tenemos un nuevo procedimiento de cálculo, el de Calderón et al., que para poderlo aplicar a las obras, lo que hemos hecho es, conjuntamente con la universidad, desarrollar un software, que es el STC, Software de Transmisión de Cargas, que nos va a permitir aplicar el modelo en el cálculo de un estudio de apuntalamiento. Ahora vamos a hacer una secuencia de imágenes de cómo es la operativa de introducción de datos en este software para ver exactamente qué variables controlamos. Frente a una pantalla de introducción, lo que hacemos es calcular un vano en toda la altura del edificio. Es decir, esto es un software de cálculo estructural. Esto no es una hoja Excel o no es una plantilla. Esto es un cálculo que en cada caso va a dar un resultado distinto en función de las características de la propia estructura. En el cálculo de este vano hay un solo vano, lo que pasa es que este vano puede tener diferentes posiciones. Primero lo que hacemos es introducir nivel por nivel de forjado cuáles son las características de cada uno de los forjados. El programa, el software, tiene dos grandes cajones de datos. El primer cajón de datos tiene que ver con la estructura y sus características para estimar qué rigidez va a tener esta estructura, y hay un segundo cajón de datos que tiene que ver con el proceso, el encofrado y el apuntalamiento, que tendrá que ver con todos aquellos puntos que tienen que ver con el proceso constructivo. Bien, por tanto, vamos a llenar el primer cajón, que es el de la estructura, y nivel por nivel vamos a introducir los datos. El modelo está pensado para estructuras bidireccionales, es decir, losas o forjados aligerados. Si estamos trabajando con losas macizas con una determinada densidad, damos un espesor. Si trabajamos con forjados aligerados, aquí vemos uno de casetón perdido, donde establecemos todos los parámetros de canto, de ancho de nervio, de espesor de la capa de compresión, y donde siempre podemos establecer un valor de carga considerando tres opciones. Una es parte de forjado aligerado puro, otra parte suponiendo que ese forjado aligerado tiene una repercusión de un 30% de macizados, u otro que sería un valor que podríamos poner in situ en función del valor que haya en el proyecto de la propia estructura. Si estamos trabajando con un forjado recuperable, de cubeta recuperable, los parámetros son la altura de la cubeta, el ancho de nervio y el espesor de la capa de compresión. Y como en el caso anterior, una opción a escoger de las tres que tenemos. Con esto obtenemos el peso propio. A partir de aquí pasamos a configurar cuál es la posición del vano dentro de la estructura. Posición del vano que puede tener diferentes posiciones. Aquí vemos la posición central, es el vano C3, donde tiene una continuidad en los dos ejes. Una de las innovaciones del modelo es que está trabajando en tres dimensiones, es decir, no calcula el elemento viga, está calculando el elemento pañuelo, el elemento en tres dimensiones, por tanto considerando la continuidad simultánea en los dos ejes. Aquí vemos la posición de un vano central. Podríamos tener el de la izquierda, el de un vano medianera, donde acaba el edificio, o el de la esquina, una posición de vano justamente en el final del edificio. Cualquiera de estas tres posiciones vamos a poder escoger todos los vanos que son colaterales con él, entendiendo que más allá de dos vanos, es decir, tres vanos más allá, ya no le están afectando directamente. Por tanto, en el cálculo de ese vano de control, siempre tenemos la afectación de cómo es la estructura que tenemos en cada una de esas dos direcciones.